Te necesito más que al aire, te necesito más que al sol. Yo necesito tu presencia, porque tú eres mi Señor. Te necesito, mi Señor. Como Moisés en el desierto, necesito de tu calor, necesito de aquella nube, necesito tu protección. Así, yo te necesito, mi Señor. Te necesito a cada instante, a cada paso que yo doy. Te necesito cuando dudo y tengo miedo, mi Señor. Te necesito, mi Señor. Como Moisés en el desierto, necesito de tu calor, necesito de aquella nube, necesito tu protección. Así, yo te necesito, mi Señor. Te necesito porque a veces me siento solo, mi Señor. Te necesito cuando siento vacío en mi corazón. Te necesito, mi Señor. Como Moisés en el desierto, necesito de tu calor, necesito de aquella nube, necesito tu protección. Así, yo te necesito, mi Señor. Gracias damos, Señor, en esta mañana por todas las bendiciones que usted nos da. Padre Santo, queremos que sea con todos nuestros hermanos que van a estar en sintonía nuestra en esta programación de un nuevo amanecer en Cristo. Padre, te suplicamos por nuestros hermanos predicadores de la radio Mensaje de Amor para Salvación. Permítanos, Padre Santo, animarnos. Permítanos, Padre Santo, saber de que estamos predicándoles a muchas personas y saber que estamos llegando a través de esta radio a muchos hogares con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, queremos pedirte en esta mañana de hoy viernes que sea usted bendiciéndonos en gran manera, que bendiga a la administración de la radio, que bendiga, Padre Santo, a nuestro hermano director, administrador de la radio, nuestro hermano Alfredo Talí, a nuestra hermana Digna, a su esposa, a Ruth, a Raquel, Padre Santo, a todos sus nietos, hijos. Y te pedimos, Padre Santo, que también bendiga a nuestro hermano Jorge Pérez, director, fundador de la radio, a nuestra hermana Paula, a sus dos niños. Y Padre Santo, sea usted bendiciéndole a ambos en su trabajo que ellos realizan en la obra del Señor. Padre Santo, quédate desde el principio hasta el fin de esta mañana. Sea por favor con todos nuestros oyentes, que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria suya. En Cristo, Padre Santo, queremos pedirle que sea con nosotros y que nos bendiga en gran manera. Quédate con el estudio de la esperanza a la luz de la Biblia y que todo lo que hablemos sea para la edificación de nuestros hermanos. En Cristo le damos la gracia y le pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Pronto iré a estar allá, no las luchas no habrá, y libre de pena yo estaré.
Cristo volverá y mi alma llevará. Voy a descansar por siempre junto al Señor Jesús. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto al Señor Jesús. A mi Jesús al fin veré, a su lado estaré, por siempre jamás, el mal libertado, solo gozo reinará en la patria más allá. Voy a descansar por siempre junto al Señor Jesús. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto al Señor Jesús. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto al Señor Jesús. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto al Señor Jesús. Junto a ellos voy a descansar. Bien, amados hermanos, seguimos con su programa Un Nuevo Amanecer en Cristo Jesús. Gracias damos en esta mañana porque Dios nos permite avanzar un poco en el estudio del tema la esperanza. Y está basado en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo reconocer, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de lo muerto. Así que en esta mañana quiero avanzar con el segundo punto que entregamos el día el día miércoles, ¿se acuerdan? Que hablamos sobre la esperanza de acuerdo
o según el Antiguo Testamento. Y profundizamos bastante a profundidad, hermanos, algunos conceptos, algunos textos bíblicos. Y me gustaría que si usted está interesado en tener el concepto claro, vuelva a escuchar. Sí, vuelva a escuchar el audio del día miércoles. Ahorita mismo, vamos a tocar la esperanza desde la perspectiva, desde el punto de vista bíblico, en el Nuevo Testamento. Así que vamos a estudiar Biblia, hermano, y yo deseo profundamente que usted tome estos audios como el inicio de una larga investigación, análisis, estudio y comprensión de la palabra de Dios. No se quede solamente con lo básico que a lo mejor yo pueda enseñarle en esta mañana, sino que mi recomendación, hermano, es de que usted con papel y lápiz hagas sus respectivas investigaciones. Voy a animarlo, hermano, para que usted se haga suyo de un buen diccionario bíblico. Sí, de un buen diccionario bíblico, de una buena concordancia bíblica. Voy a, hermano, a recomendarle 2 diccionarios que son buenísimos, muy excelentes. Su servidor por lo regular lo usa, tocante a palabra hebrea y griega, ¿sí? Y ya teniendo un buen diccionario, ya teniendo una buena concordancia y ya teniendo esos 2 materiales que yo me gustaría que ustedes lo compren, ya podría usted profundizar, hermano, palabra por palabra las escrituras. ¿Qué significa en su contexto cada palabra? Lo básico, hermano, lo elemental. Después, hermano, nos vamos con algunos libros interesantes, hermano. Interesante. Por lo menos yo recomiendo, hermano. Sí, recomiendo el comentario de William Barclay. ¿Sí? William Barclay. Yo lo recomiendo. Pero vamos a hacer eso el lunes, hermano. Me comprometo con entregarle a usted una lista de libros que considero que debe de tener a manos. Sí, no tome los libros como que sean la Biblia, no. Tomen los libros como un medio necesario para hacer nuestras propias investigaciones. ¿De acuerdo? Habiendo recomendado esto, hermano, insisto, estudie, analice, ¿sí? Y después ponga en práctica lo que analiza. Y después de ponerlo en práctica, entonces, hermano, enséñelo. Miren lo que le estoy diciendo. Estudie, analice, aplíqueselo en su vida. Y después que usted aplique en su vida lo que aprendió, enséñele a otro. Ya regresamos con el tema, la esperanza desde el punto de vista bíblico en el Nuevo Testamento. Regresamos, hermanos, en breve momento. Te necesito más que el aire, te necesito más que el sol. Yo necesito tu presencia, porque tú eres mi Señor.
te necesito, mi Señor. Como Moisés en el desierto, necesito de tu calor, necesito de aquella nube, necesito tu protección. Así, yo te necesito, mi Señor. Te necesito en cada instante, a cada paso que yo doy. Te necesito Por mucho motivo es artificial, hermano, dividir la forma de entender la esperanza en una del Antiguo Testamento y otra del Nuevo Testamento. Sí, sería artificial, hermano, dividir la forma de quererla entender, porque la forma expuesta en el Nuevo Testamento es esencialmente la del Antiguo Testamento. La diferencia que hay están dadas por la forma en que la esperanza del Nuevo Testamento está condicionada por la obra de Jesucristo. Ahí está la diferencia. La diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento con relación a la esperanza está condicionada por la obra de Jesucristo. Así, en muchos pasajes se piensa en Cristo como en la esperanza cristiana. ¿Verdad? Mi apreciable hermano Alfredo Talib, buenos días. Abrazo para la familia. Gracias, Joel, por tu sintonía. Gusto en saludarte, mi hermano. En el Nuevo Testamento se usa en forma regular la palabra esperanza, aquí traducida como esperar. Sí, ¿se acuerdan estas dos palabras, verdad? ¿Se acuerdan? Nuestra alma espera en Jehová, porque en su santo nombre hemos confiado. Confiar, esperar. La cual no tiene ninguna referencia específicamente cristiana. Observen, en el Nuevo Testamento se usa en forma regular la palabra esperanza, aquí traducida como esperar, la cual no tiene ninguna referencia específicamente cristiana. Vayamos en Lucas capítulo 6, versículo 34. ¿Sí? Lucas 6, 34. Es una parábola de Jesús en la que habla de los hombres que prestan solo a aquello de quienes esperan que les será devuelto. Sí. Mire el sentido de esta enseñanza, de esta ilustración. Jesús habla de los hombres que prestan solo a aquellos de quienes esperan que les será devuelto. Vayamos a Lucas 6, 34. Vayamos, hermanos, para que la palabra de Dios esté basado en la Escritura y entendamos este argumento. Lucas capítulo 6, versículo 34.
Mire lo que dice. 6:34. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Puedo utilizar libremente la figura del prestamista, ¿o no? Ilustre maestro Alfredo Talí, ¿puedo usar libremente la figura del prestamista actual o no? No lo vamos a utilizar, hermano. Sin embargo, vamos a darle la idea de este asunto. La idea de este asunto es que si nosotros prestamos algo a alguien, es porque sabemos que esta persona nos va a regresar a algo a cambio. Tenemos la esperanza, tenemos la confianza que así será, que se le será o que será devuelto algo de lo que estamos hablando o dando. En Hechos capítulo 24, 26, el gobernador Félix, sí, detuvo a Pablo durante 2 años, esperando recibir dinero, sí, de por su libertad. ¿Qué estaba esperando Félix? ¿Ah? ¿Qué estaba esperando? ¿Qué estaba esperando Félix? Una coima. Sí, en nuestros países eso se llama una coima. Dinero por debajo de la mesa. Uy, qué ingrato este hombre, ¿verdad? Y es que no sabía que Pablo era romano. Él estaba actuando de manera ilegal, de manera incorrecta. Lo que él estaba haciendo era abuso de poder. No tenía nada tocante a Pablo. Sin embargo, él retuvo a Pablo y estaba confiado o estaba esperando que en algún momento Pablo pidiera hablar con él y le ofreciese algo a cambio de su libertad. De eso está hablando Hechos capítulo 24, hermano. Hechos capítulo 24, versículo 26. Vamos, hermano, por favor. Hechos 24, 26. ¿Qué es lo que dice? Pero al disertar Pablo acerca de la justicia del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó, se asustó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y el verso 26 dice: esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. ¿Sí? 2 años. 2 años. Este hombre esperó que Pablo le diera coima. Y no perdió la esperanza, hermano.
Y de repente entonces lo hacía venir, lo traía, le metía el cuento, el chagüite, para ver qué agarraba. Es importante para entender el significado de la esperanza, notar que ella abarca el ansia de recibir. Sí, la ansia, la expectativa de recibir algo. Y no solo el deseo de tener, que son dos cosas distintas. Usted puede tener, o usted tiene el deseo de tener, pero a la vez ansía tener algo. Debemos entender esto claramente, hermano. Así el prestamista de la parábola. Ahora sí, tengo la idea. Así el prestamista de las parábolas de Jesús no solo desea recibir de vuelta su dinero, sino que espera que así se haga. Si me diste 2, aquí te traigo 2 más. Y yo confío que me vas a dar el doble de lo que yo te doy. En Nicaragua se presta al 10%, al 20% y al 40%. Y mire, muchas veces usted da más en interés que en el capital. Cosas veredes. ¿Ya? Félix espera que Pablo le ofrezca dinero como se hace habitualmente. Tal vez el mejor ejemplo de cómo la esperanza depende de la validez de la expectativa y no solo el deseo en sí. Noten esta idea, hermano. El prestamista ansía y desea de que se le devuelva el dinero, pero con 13, con el doble del valor que se dio. Y esta autoridad corrupta, y mire que ya la corrupción, hermano, ya existía desde mucho tiempo atrás. Este hombre que estaba en autoridad ansiaba y deseaba y tenía la esperanza de que Pablo cayera en su corrupción, en su corrupción. En Hechos 27:30 hay otro ejemplo de esto de tener esperanza. Hechos 27:30. ¿Se acuerdan de este caso, hermano? ¿Se acuerdan de qué voy a hablar? Hechos 27:30. Por favor, vayamos, hermanos. Sí. Vayamos a la escritura. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaba como que querían largar las anclas de la proa. Esto es lo que dice Hechos 27:30. Pero la historia comienza desde el versículo 20. Había una fuerte vientos huracanados llamado Euroclidón, y la nave, siendo arrebatada, quedó a la deriva. Y el verso 20 dice:
y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido el deseo, ¿sí?, y la ansia de salvarnos. Ya ellos habían perdido la ansia de seguir viviendo, la ansia de salvarse, el deseo de estar en pie. Pablo ocupó este mismo sentir allá en la segunda carta de Corintios, capítulo 1, ¿se acuerdan? Cuando él dice de que era tanto el sufrimiento en que se fue sumergido que perdió la fuerza y que él pensaba que ya había llegado a su fin. Sigamos entonces leyendo. Aquí en el relato del naufragio de Pablo, cuando arrecia la tormenta y amenaza la vida de los marineros, se dice: y no apareciendo ni sol ni estrella. Estoy leyendo nuevamente, hermano, el texto. Y no apareciendo ni el sol ni estrella por muchos días, y acosado por una tempestad no pequeña, ya habiendo perdido toda esperanza de salvarlo. Esto es la expectativa del sobrevivir a la tormenta, pero ciertamente los angustiados viajeros no perdieron su deseo de salvarse. Ellos estaban claros que la tormenta venía sobre ellos. Y Pablo dice: perdimos toda esperanza de vida. Sí, efectivamente, hermano, los marineros perdieron toda expectativa de vida. Pensaron que eran el fin. ¿Y por qué sostenemos esto? O sostengo esto, hermano. Porque dejaron de comer. Sí. Ellos dejaron de comer. Porque en el verso 33 dice: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecer en ayuna, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¿Había perdido todo deseo? ¿Toda ansia? ¿Toda esperanza? ¿Qué dicen ustedes? Como en el Antiguo Testamento, la mayoría de los usos de la palabra esperanza en el Nuevo Testamento tiene que ver con la confianza en Dios o Cristo en el caso del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la esperanza está centrada en Cristo. Él es el que da esperanza a los cristianos. Sí. ¿Quién es el que da esperanza a los cristianos? Vayamos, por favor, hermanos. Vayamos. Segunda de Tesalonicense, capítulo 1. Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, verso 16. 2:16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro, Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza
por gracia. Mire, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buenas obras. Así es. Ya regresamos. Te necesito más que el sol. Yo necesito tu presencia. Ya regresamos, eres hermanos. mi Señor. Te necesito, mi Señor. Como Moisés en el desierto, necesito de tu calor, necesito de aquella nube, necesito tu protección. Así, yo te necesito, mi Señor. Te necesito a cada instante, a cada paso que yo doy. Te necesito cuando dudo y tengo miedo, mi Señor. Te necesito, mi Señor. Como Moisés en el desierto, necesito de tu calor, necesito de aquella nube, 1, 2, 3. necesito tu protección. Así, yo te necesito, mi Señor. Te necesito porque a veces me siento solo, mi Señor. Te necesito cuando siento vacío en mi corazón. Te necesito, mi Señor. Como Moisés en el desierto, necesito de tu calor. Decíamos pues, amados hermanos, que nuestra esperanza está fundamentada en Cristo Jesús. Y leíamos segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 16. Nuestra esperanza particularmente está fundamentada en su muerte, sí, en la muerte de Cristo, que da una base de confianza en Cristo y en el cristianos, ¿sí? La muerte de Jesucristo da una base de confianza al cristiano que está firme y seguro. Hebreo 6, 17 al 20. Vayámonos todos, hermanos. Vayámonos todos a la Escritura. Hebreo capítulo 6, versículo 17. ¿Sí? 6, 17 al 20. Ya lo tienen. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en la cual es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros, como propulsor
hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden Melquisedec. Sí, me interesa el versículo 18, hermano. Dos cosas. ¿Cuáles son? Las promesas y el juramento. Sí, y esto hace que es imposible que Dios mienta. Las promesas y el juramento de Dios proporciona este consuelo tan fuerte para combatir la duda y el desánimo. Este consuelo no se basa en la fuerza o justicia del hombre mismo, sino en la palabra verdadera es inmutable de Dios. ¿Dios has prometido la vida eterna? ¿Sí o no? Sí, Él no puede mentir. Lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. El verbo empleado aquí, hemos acudido para asirnos, alude a la práctica bajo la ley de Moisés de huir de las ciudades de refugio para escapar de la venganza. Sí. Número 35, 1 al 34. Deuteronomio 4, 41 y 43. Josué capítulo 20, versículo 1 al 9. La aplicación espiritual es del pecador que huye de la condenación de la muerte para alcanzar la salvación en Cristo. Nos asimos pues de la esperanza de vida eterna por medio del sacrificio de Cristo. El Evangelio revela la ira de Dios contra el pecador y el rescate en Cristo. Huimos para asirnos de la esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? La esperanza de perdón y de vida eterna que el Evangelio nos ofrece. Así podemos referirnos a Cristo mismo como a la esperanza cristiana. Algo así parecido, hermano Talí, Pablo le dijo a Timoteo en la primera carta. ¿Se acuerda usted? 1:1. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Como se vio en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, la esperanza está íntimamente relacionada con la confianza o fe en Dios. El cristiano, a diferencia del pagano, no ha de confiar en la riqueza, sino a Dios. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. ¿Usted en quién confía, hermano? ¿En quién pone su confianza, hermano? ¿En quién? Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean activos ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Tal confianza no es vana, porque si el cristiano debiera sufrir en la vida presente, incluso hasta la muerte,
No debe perder la esperanza, porque la resurrección que Dios obró en Jesús sirve como promesa de que Él librará a aquellos que ponen su fe en Él. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 10. ¿Qué dice, hermano? Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 10. ¿Se acuerdan que al inicio hice mención del sufrimiento del apóstol Pablo? Miren lo que dice Segunda de Corintios 1:10. ¿Qué dice? El cual nos libró y nos libras, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Verso 17, hermano. Al 10. Yo hice al inicio, ¿se acuerdan, hermano? Yo hice este comentario, pero hoy lo voy a ampliar. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitase de los muertos, el cual nos libró y nos libras, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Esa es nuestra esperanza. Un ejemplo clásico del Nuevo Testamento en cuanto a la fe es el discurso de Pablo acerca de Abraham en Romanos 4. Abraham es el padre de los creyentes porque creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente. Por eso Abraham es alabado, porque a pesar de la obvias razones que tenía para no esperar un hijo, la edad de su esposa, a los años pasados, desde que lo hicieran las promesas por primera vez. Sí, él confió en Dios, que aquello por lo cual él esperaba había de ser esperado. La esperanza no era solo su deseo de tener un hijo, sino su confianza de que a causa de Dios, él tenía razón en esperar el hijo que le fue prometido. Así como la esperanza en confiar en Dios y en su promesa, también en la paciencia de esperar que ésta sea cumplida. Los cristianos han de permanecer firmes en su esperanza. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1:3. En lo que se requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Romanos capítulo 12, versículos 11 y 12. Pero al tratar con la iglesia en Corinto, la cual tenía excesiva confianza en su derecho ante Dios, Pablo advierte que el amor, la fe y la esperanza tiene carácter de expectativa. Tal vez uno de los pasajes más claros acerca de este carácter de la esperanza es Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué cosa? Paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza, no se avergüenza. Los puntos previos han examinado
las características de la esperanza que también son comunes a otro aspecto de la fe cristiana. Pero además de la confianza y la espera paciente, hay una faceta única de la esperanza, la expectativa del futuro. Este importante punto ha sido tratado entre los usos seculares de la esperanza. En la mayor parte del Nuevo Testamento es peculiar. Sí. En la mayor parte del Nuevo Testamento es peculiar significado religioso, es desarrollado alrededor del concepto de la esperanza como expectativa. Esto es la intuición de que la promesa de salvación pertenece al cristiano y que esta salvación solo será completamente realizada en el futuro. Así pues, Pablo dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo que alguno ve. ¿A qué esperarlo? Pero si esperanza lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Romanos capítulo 8, verso 24 al 25. Ya estamos, sí, hermanos, en algunos minutos, ya nos quedan algunos minutos, ¿verdad? Ya regresamos, estamos a pocos minutos para terminar la lección de esta mañana. Te necesito más que el aire, te necesito más que el sol. Yo necesito tu presencia, porque tú eres mi Señor. Te necesito, mi Señor. Como Moisés en el desierto, necesito de tu calor, necesito de aquella nube, necesito tu protección. Así, yo te necesito, mi Señor. Te necesito a cada instante, a cada paso que yo doy. Te necesito cuando dudo y tengo miedo, mi Señor. Te necesito, mi Señor. Como Moisés en el desierto, necesito de tu calor, necesito de aquella nube, necesito tu protección. Así, yo te necesito, mi Señor. Te necesito porque... Permítanos algunos minutos, hermanos. Sí. El aspecto crucial acerca de la salvación cristiana en esperanza es que en tanto la salvación es otorgado al cristiano ahora, él no la ve. Así la esperanza es la forma en que el creyente tiene ahora la salvación que tendrá totalmente en el futuro, cuando vea en lugar de esperar pacientemente en este aspecto no invisible. Es característico de la cosa eterna. Vayamos a 2 Corintios 4:18, hermano. ¿Sí? ¿Me acompañan, hermano? Ya nos vamos a ir en unos minutos. Tengan paciencia, hermano. Miren, hermano, una de las grandes cosas o debilidades que podemos tener muchas veces es que no somos perseverantes. Sí, no somos perseverantes. Ya nos acostumbraron nuestra sociedad a escuchar 10 minutos, 15 minutos y después no nos interesa más de lo que nos están hablando. Hagamos el esfuerzo, hermano. 4:18.
no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cómo es su salvación, Talí? ¿Cómo va a ser su salvación? ¿Cómo va a ser la salvación, Joel, Aldo, los que me están escuchando en esta mañana? ¿Cómo va a ser su salvación? ¿Temporal o eterna? La promesa de Dios es eterna, pero de usted depende que se haga una realidad. Por esto podemos notar especialmente que en distinción de muchos de los usos comunes de esperanza en el Nuevo Testamento, la esperanza se refiere a la confianza que tiene el cristiano, no a la duda. Si la esperanza cristiana es solo válida en esta vida, entonces nosotros somos los más desdichados de todos los hombres. 1 Corintios 15, 19. Mire, vuelvo e insisto. Por esto podemos notar especialmente que en distinción de muchos de los usos comunes de esperanza en el Nuevo Testamento, la esperanza se refiere a la confianza que tiene el cristiano, no a la duda. Si la respuesta cristiana es solo válida en esta vida, entonces nosotros somos los más desdichados de todos los hombres. Pero ¿qué dice 1 Corintios 15, 18? 1 de Corintios 15, 18. ¿Qué dice? Vayamos. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Hablando tocante de que si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana. Aún estáis en vuestros pecados. Y entonces los que antecedieron a los hermanos, ¿verdad? Los que ya durmieron en Cristo perecieron. Ahora, a través de Cristo, el creyente tiene confianza en Dios porque su fe y esperanza está en el Dios que resucitó a Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Vayamos, hermano. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 21. ¿En qué está basada su fe? En el poder de Dios que resucitó a Jesucristo de lo muerto, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de lo muerto y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios por medio de Jesucristo. En uno de los pasajes más conocidos del Nuevo Testamento, Pablo razona consigo mismo, ¿sí? Y dice, si mejor vivir en este mundo o en el otro, pero en el versículo anterior afirma, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, ante bien con toda confianza, como siempre también seré magnificado, Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1, verso 20-21. La razón por la que en lo mismo se vive o se muere en Cristo es por saber que no será avergonzado por la expectativa y esperanza fundamentada en Cristo. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese es el punto de vista bíblico del Nuevo Testamento. La única diferencia es que nosotros confiamos en Cristo y nuestra esperanza está en Cristo Jesús.
Gracias por su sintonía. Llegamos a la conclusión de este programa. Quiero darle la gracia a ustedes, hermanos, porque, ¿verdad?, nos escucharon. Solamente los 3 consejos que normalmente estamos dando y compartiendo con ustedes. Congréguese, reúnase, asista por favor a las reuniones de la iglesia. Es un mandamiento. Hay que hacerlo. 2, apoye la obra, hermano. Hay muchas cosas que hacer. No espere, hermano, que el evangelista diga, hermano, necesito su ayuda. ¿Pueden hacerlo? No. Dispóngase en hacerlo, hermano. Recuerde que lo que haga por la causa de Cristo será remunerado. Así pues, está firme y constante, creciendo en la obra de Dios siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y en tercer lugar, estudie, analice y aplique lo que la Biblia dice. Y cuando usted estudie, cuando usted analice, cuando usted aplique la palabra de Dios en su vida, entonces va a tener la autoridad espiritual, moral, de ser un mensajero del Señor. Gracias damos por su compañía. Oren por mi salud, hermano. Ahorita mismo que usted está terminando de escuchar esta lección bíblica, yo estoy con el médico. Vamos a orar. Gracias damos, Señor, por tu misericordia. Bendice este programa, Un Nuevo Amanecer en Cristo. Bendice a los predicadores de la radio. Bendice a la programación a lo largo y ancho de este día. Padre, bendice a nuestros oyentes. Bendice a la dirección de la radio. En Cristo damos la gracia y le pedimos estas cosas. Amén y amén. Nos escuchamos mañana. Dios les bendiga a todos.